En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Bueno, pues estas celebraciones que solemos tener en el Verbum Dei, así anticipándonos a la Navidad, siempre están como entre dos aguas, podemos decir. Por un lado, estamos todavía en Adviento, pero por otro lado ya estamos celebrando la Navidad. Entonces, yo creo que es casi como cuando uno tiene que irse de viaje, que llevas preparando el viaje mucho tiempo, pero luego hay un momento donde ya hay que subirse al autobús, o al barco, o al avión, o a lo que sea, ¿no? Llevamos un tiempo, este es el cuarto domingo de Adviento, ¿sí? Un tiempo de preparación, pero ya es inminente que ya llega la Navidad. Siempre me ha tocado estos últimos años subirme a muchos aviones y pasarme muchas horas en los aeropuertos, entre las escalas y una cosa y otra, ¿no? Y siempre hay gente corriendo, siempre te encuentras a alguien por ahí corriendo con la maleta, y si va con los niños van así con los pies por arriba y los padres tirando de ellos, porque última llamada, porque ya, bueno, pues algo así, última llamada, ¿eh? Si se te ha pasado el Adviento así un poco, que no te has enterado muy bien, y el tiempo de preparación pues todavía no ha hecho como mucho efecto en ti, o no nos sentimos todavía preparados para la Navidad, bueno, pues todavía tenemos hoy que ya nos vamos introduciendo en el ambientillo navideño, pero todavía no estamos en Navidad. Es todavía tiempo de poder ajustar las tuercas, a lo mejor, que le han podido faltar a nuestra preparación para la Navidad. Y en concreto, estas lecturas que tenemos hoy son como un paso más que Dios nos invita a hacer en ese camino de preparación. Y yo orando así, tampoco muy profundamente, no penséis, orando en el coche esta mañana cuando venía por la carretera, digo, a ver qué vamos a compartir en la misa, ¿no? Y he tenido la suerte de que he pillado en la COPE, uno viene de camino, entonces las emisoras van y vienen, entonces tienes que ir de una a otra porque se te va oyendo la señal, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, en una he pillado la COPE, estaban en la misa. Digo, voy a ver qué predica el cura, a ver si me da alguna pista, ¿no? Pero al menos me ha servido para escuchar las lecturas. Y escuchando un poquito estas lecturas de hoy y orando en ese rato, me he dado cuenta que a lo mejor el Señor nos quiere indicar el cómo de nuestra vivencia en la Navidad. El qué ya lo sabemos, y aunque tenemos que estar repitiéndonoslo constantemente, tenemos que refrescarlo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es el milagro más grande que se nos puede regalar, que es la presencia de Dios hecho carne entre nosotros. Ese es el qué. Pero interesante como el qué son los cómo. Porque muchas veces en la vida sabemos qué tenemos que hacer, pero no siempre tenemos tan claro cómo lo tenemos que hacer. O sea, yo qué sé, yo sé que tengo que ser un buen misionero, eso lo sé. Lo que a veces no sé cómo hacerlo. Sabes que tienes que educar bien a tus hijos, ese es el qué, lo tienes claro. Pero el cómo es otra cosa. Queremos vivir nuestra fe. Queremos que esta Navidad no sea otra Navidad más, como nos decía María antes en las pautas que nos dio, que no sea una costumbre, ¿vale? Eso lo queremos, estamos aquí para eso. Pero el cómo es lo interesante, porque si no tengo claro los cómo, me puedo frustrar mucho, porque deseo algo que no sé cómo conseguirlo. Yo por ahí entendía un poco las lecturas, nos hablan de los cómo, y encontraba yo sobre todo dos elementos. Por un lado, se nos invita a vivir la Navidad desde la sencillez. Eso es un cómo muy concreto. La sencillez, la simplicidad, la humildad, la pequeñez, la pobreza, etcétera, etcétera. Y el segundo cómo es la generosidad. Son como, se entendía yo, ¿no? Como dos vías desde las cuales el Señor nos quiere invitar a seguir trabajando en estos días que nos quedan para la Navidad. La sencillez y la generosidad. Vamos con la primera lectura, ¿no? Del profeta Miqueas. Miqueas es un profeta que está escribiendo
en un tiempo muy concreto, y es que el pueblo de Judá está pasando una temporada bastante mala. No es que estén en el exilio, están en su tierra, pero le están pasando dos cosas. Por un lado, tienen unos gobernantes bastante malos. Yo no digo nada, ¿vale? Habéis sido vosotros los que habéis soltado la risa. Yo no tenía intención ninguna. Bueno, les pasaba eso. Tenían unos gobernantes bastante malos. Son los sucesores del rey David. Pero esos reyes se están olvidando mucho de Dios. ¿Vale? Por un lado. Y por otro lado están los asirios, un pueblo que tenían por allí alrededor, que les están queriendo invadir todo el tiempo. Así está el pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Miqueas? Miqueas profetiza, anuncia que las cosas van a cambiar, pero que van a cambiar de una determinada manera, ¿veis? Por eso los cómo son muy importantes. ¿El qué? La cosa va a cambiar, pero ¿cómo? Y anuncia que para que se dé ese cambio hay que volver a cómo empezó todo. Y todo empezó en la sencillez. Es decir, les está recordando a los descendientes de David, del rey David, a los nuevos reyes, que no se les olvide quién era el rey David. ¿Y el rey, quién sabe quién era el rey David? Ya que estoy, así descanso yo y hago preguntas. ¿Quién era el rey David? ¿Alguien se llama David aquí? Yo. ¿Tú también? No, pero bueno, un bonito nombre, de todos modos. El rey David era un pastor. El rey David no era un hijo de reyes, el rey David era el más pequeño de sus hermanos. Y cuando van a buscar a un nuevo rey, llega el sacerdote que anda buscando... A ver, sí. Y mi tío también se llama David. Tu tío también se llama David. Bueno, entonces ya somos dos. Y el rey David III. Pero acordaros de la historia de David, ¿no? Va el profeta a buscar a un nuevo rey que sustituya a Saúl. Y entonces pasan todos los hermanos, los grandotes, y como no era ninguno de esos, pregunta, ¿ya no queda ninguno más? Pues sí, está pequeño, pero es que es muy pequeño, está cuidando las ovejas. Y ese era. Entonces, la dinastía de David es una dinastía que surge de la simplicidad y de la pobreza. De un pastor que mataba gigantes con una piedra y con una honda. Ese era. ¿Qué pasa? Que luego se han subido un poco a la parra sus descendientes y se han pensado que eran no sé qué cosa. Y cuando sube la soberbia, baja la humildad. Eso es ley de vida. Son contrarios. Es verdad. Entonces, se estaban enorgulleciendo y cuando nos enorgullecemos, hacemos de nosotros mismos Dios, nos ponemos en el centro y se nos olvida que Dios es Dios y no nosotros. Y entonces, cuando te olvidas de Dios, tú te haces el Dios de los demás. Eso pretende ser. Entonces dice Miqueas, si queremos que las cosas cambien, tenemos que volver al origen. Tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Belén era el lugar de donde nació el rey David. De ahí volverá a nacer el Salvador. No de Jerusalén, que es donde estaban los nuevos reyes, en Jerusalén. ¿Vale? En la grandeza, en la soberbia, en la riqueza. Y dice Miqueas, no, si queremos que las cosas cambien, tenemos que volver a como Dios quería que hiciéramos las cosas, que es desde la sencillez, desde la pequeñez. Tenemos que volver a darnos cuenta, y eso la Navidad siempre es como un grito constante, de que lo importante normalmente es lo que pasa más desapercibido. Es lo que es más pequeño. Y cuando volvamos a valorar lo pequeño y lo sencillo, entonces será realmente Navidad para nosotros también. Porque al final, ¿qué es lo que nos alegra las Navidades? Pues las cosas simples. O sea, el poder compartir, sí, bueno, y poder compartir y con la suegra también en la cena y todo, pero compartes ahí, ¿verdad? Y con el cuñado pesado este que me ha tenido que tocar al lado, pero cuando logres vencer según qué resistencias, disfrutar de la pequeñez, de lo sencillo. En nuestras casas, no sé en vuestra casa, en nuestras casas normalmente en la Navidad tampoco es que hagamos grandes cosas, sino que rescatamos la paz, ¿sí? El estar juntos, el regalarnos, aunque sean pequeñas cosas. Es un detalle sencillo, pero es agradecerle al otro por el don de su vida. ¿Sí? Tienen en Polonia, yo pasé una Navidad en Polonia hace ya muchos años, y tienen una costumbre muy bonita, se llama el opłatek. El opłatek es que cogen una oblea, de estas como las de las formas de la misa, una oblea, y cada miembro de la familia tiene una. Sí, es una así cuadradita. Y entonces es como el pan que se comparte.
Y entonces empiezan papá y mamá delante de los hijos. Entonces, mamá coge un trocito del pan de papá y se lo come, y papá coge un trocito del pan de mamá y se lo come. Y después de comérselo, se piden perdón. Eso se lo hacen el 31. Se piden perdón por las cosas que durante el año a lo mejor no han estado bien. Y se agradecen lo que sí han vivido bien ese año. Y entonces después los papás van con los hijos y hacen lo mismo. Entonces cada uno va comiendo el pan del otro y todos se alimentan de lo que tienen todos. Pero sobre todo es el gesto de petición de perdón, reconciliación y agradecimiento. Eso es pequeñísimo. Quiero decir, eso no es el show que vamos a tener esta noche, ¿verdad? Donde todo el mundo dirá que ha ganado, porque al final así pasa, todos han ganado, ¿vale? Al final es, ¡wow!, lo más espectacular, lo más grande. No. Tú, Belén de Judá, tú que no eres Jerusalén, tú que eres Belén, que eres pequeña, de ti van a hacer el Salvador. Ese cómo concreto de esta Navidad. Tener capacidad, pedirle al Señor la capacidad de valorar las cosas pequeñas. En esa misma línea está el Evangelio. El Evangelio, claro, nosotros ya lo leemos desde muchos siglos después y ya sabemos lo que estaba pasando ahí. Era María, embarazada ya de Jesús, el Hijo de Dios en sus entrañas, con Isabel, su pariente, que era ya vieja, y su marido también, y que no podían tener hijos, y que ella también se queda embarazada. Sabemos que hay en el interior de esas dos mujeres están pasando cosas extraordinarias, pero en el exterior, ¿qué era? El encuentro entre dos primas que estaban embarazadas. No es que hubiera mucha cosa más. En esa cita no hay ángeles, no hay la corte celestial tocando las trompetas. Son dos mujeres que están compartiendo su alegría. Simplicidad total. Una que va a ayudar a la otra y que comparten la alegría del don de la maternidad. Algo súper sencillo. Curiosamente, el último evangelio del último domingo antes de Navidad, que nos recuerda que al final de eso se trata. De eso se trata. ¿Sí? Se trata de, en medio de la normalidad de nuestra vida, tener la capacidad de compartir lo que somos con los demás. ¿Sí? De poner nuestra vida encima de la mesa común, por así decirlo, para poder vivir unos de la alegría de los otros y podernos compartir esa alegría. Claro, nosotros ya tenemos aquí somos como espectadores de esta escena y decimos, ¡guau!, la visitación, segundo misterio de gozo, ¿verdad? Bueno, pues eran dos primas, agradecidas por el milagro de la vida que estaba naciendo en ellas. Entonces, primer camino, simplicidad. Segundo camino, generosidad. No viviremos la Navidad sin una actitud de generosidad. Véase las pautas que nos acaba de dar María hace un rato para los poquitos que estábamos aquí. Navidad tiene mucho que ver con salir de mí mismo y ponerme al servicio de los demás. No se puede vivir la Navidad encerrados en nosotros mismos, porque nos convertimos en el Grinch. ¿Sí? Es así, ¿no? ¿Sabéis quién es ese, no? ¿No? ¿No sabéis quién es el Grinch? A lo mejor es que aquí se decía la película de... ¿Cómo es ese ogro así como verde que no quería que hubiera Navidad? ¿Cómo se llamaba ese? ¿No habéis visto esa peli? ¿Cómo? Brunch. No estoy hablando de mi villano favorito, claro. ¿Os acordáis de uno que no quería que hubiera Navidad y era así como verde con las orejas así? El Grinch. A ver, espera, Sara, espera. Aquí hay que dar paso a los que saben hablar. ¿Cómo se dice eso? The Grinch. Pone así el dedo, The Grinch. Pero sabéis eso, ¿no? ¿Por qué lo decía? Porque cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando nos volcamos solamente sobre nosotros mismos y no vivimos la generosidad, imposible vivir la Navidad. Imposible. No se puede. Es lo más contrario a la Navidad, es mirarnos a nosotros mismos. Y por eso creo sinceramente que este es otro cómo. Porque ¿qué hace María? María nos enseña el camino. Y María nos enseña que la auténtica Navidad fue cuando se enteró que su pariente, que era ya mayor, iba a necesitar ayuda, se fue, salió al encuentro suyo.
Recorrió el camino que había desde Nazaret hasta donde vivía su prima, Icarín, más al sur todavía de Jerusalén, bastantes kilómetros caminando o en burro, como lo hiciera, para ponerse al servicio. Y por eso María entendía lo que era la Navidad incluso meses antes de dar a luz, porque era una mujer puesta al servicio de los demás. Qué bien nos vendría, pero de veras, qué bien nos vendría esta Navidad pensar y realizar algún acto que nos haga salir de nosotros mismos, como el mejor camino para preparar la Navidad. ¿Qué se podría hacer? Eso es un planteamiento que yo os dejo a nivel personal y a nivel de familia humana me refiero, y la familia Verbum Dei también. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer yo para que esta Navidad no me coma terreno, las prisas, los agobios, los langostinos que no los he descongelado, la no sé qué, y estoy ahí pendiente, más que disfrutar, al final estoy agobiado de que el mantel que compré el año pasado yo no lo he planchado todavía, y que no sé qué, y que vaya ahora si no han llegado y a qué hora he hecho el arroz y no sé cuánta cosa. Porque al final son un montón de agobios que muchas veces nos impiden el sencillo gesto de salir de nosotros mismos y entregarnos a los demás. ¿Qué podríais hacer como familia? ¿Qué podríamos hacer a nivel personal? ¿Cuál podría ser esa visitación que yo podría hacer en este año? Que es la escena que hemos contemplado. Ese camino de María para ayudar a su prima Isabel. ¿Quién que está a mi alrededor, o sea, un pariente, un amigo, un conocido, un desconocido, necesitaría que yo esta Navidad le visitara? Le visitara a lo mejor literalmente hablando, o sea, que fuera a verle. O que le visitara con mi generosidad, con una llamada de teléfono, con un WhatsApp, con lo que queramos. Algo que nos obligue a salir de nosotros mismos. Es una palabra fea esa de obligarnos, pero hay cosas que si no te obligas, no las haces. ¿Sabes que tienes que caminar todos los días 45 minutos? Majo, como no te obliguen, no lo haces. Eso es así. ¿Sabes que no tendrías que comer? No sé, como no te obliguen. ¿Sabes que tendrías que hablar? Como no nos obliguemos a salir de nosotros mismos de manera consciente, no nos sale. Entonces, ese camino de esta Navidad para poder venir más cerca de María, acompañar a María en ese camino para poder vivir así nuestra Navidad. Yo todavía no lo he pensado. Hombre, esta mañana un poco cómodamente decía, hombre, yo ya me voy a hacer 600 kilómetros para celebrar una misa. Ya más o menos un camino, un gesto de generosidad pequeñillo estoy haciendo, pero me ha dicho el Señor que no basta eso, que tengo que seguir pensando algo que sea realmente un poco más generoso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Navidad y amor, Navidad y servicio de la mano. Si no, al final será otra Navidad. Nos quedará el gusto al final de las prisas o las carreras y no habremos llegado a vivir la Navidad tal y como Dios quiere y tal y como María hoy en concreto pues nos lo dice. Y termino haciendo referencia a la segunda lectura. Porque dice, Jesús dijo, no quieres ofrendas ni sacrificios. ¿Sí? No quieres que hagamos grandes cosas. ¡Oh, un sacrificio así grandísimo! Dice, no quieres eso. Me has formado un cuerpo y yo te digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Sí? ¿Qué gran cosa? No. Hacer lo que Dios te pide en el corazón. Y todos intuimos en el fondo de nuestro corazón cuál es ese acto de generosidad, esa actitud de servicio que podemos tener. Que no son grandes sacrificios, pero que sabes qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en concreto este año. Que no se lo está pidiendo ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu suegra, ni al yerno. Te lo está pidiendo a ti, me lo pide a mí. Señor, yo quiero hacer grandes cosas. Y el Señor tantas veces me lo dice. Mira, déjate de grandes cosas que tú ya sabes lo que yo te estoy pidiendo a ti. No, pero me gustaría hacer algo así, más espectacular. No, pero déjate de cosas espectaculares. Sabes lo que te estoy pidiendo, lo sabes bien. Tu corazón te lo dice, tu oración te lo dice. No quisiste grandes sacrificios ni holocaustos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese camino, ¿verdad? De nuevo, de salir de nosotros mismos y hacer lo que Dios nos está pidiendo, que en definitiva, de una manera o de otra, con un color o con otro, es amar. Amar a la gente, sobre todo a la que tenemos más cerca, que normalmente es la que más necesita de nuestro amor y de nuestro cariño. Bueno, pues simplicidad, generosidad, dos caminos, ¿verdad?, que en este último domingo de Adviento todavía nos enrutan para esa última llamada para subirnos al tren de la Navidad antes de que se nos pase.
Ponemos de pie, por favor. ¿Cuál es el itinerario que soléis rezar aquí? ¿El corto o el largo?